Bueno, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de etnoeducación en red. Pues dadas las circunstancias de esta crisis mundial, la virtualidad pues también ha sido una posibilidad de seguir conversando, de seguir caminando por la palabra y en el marco de los espacios de la Universidad del Cauca, el Departamento de Estudios Interculturales, en especial la licenciatura en etnoeducación, pues hemos generado este espacio y también con el apoyo del semillero Biolugagogía, Memorias y Sabidurías Ancestrales, que es una iniciativa que nace, digamos, con la posibilidad de poner a conversar a los sabedores y sabedoras de los pueblos originarios, afros, campesinos e indígenas, con la academia y también solidarios, solidarias, preocupados por la búsqueda de mejores posibilidades de la conversación y en el diálogo para buscar iniciativas en ese apoyo y tejer red. Entonces, hoy nos va a acompañar Álvaro Sepúlveda Barón, que es ecólogo de la Universidad Javeriana. También tiene su especialización y maestría en estudios del territorio de la Universidad del Externado de Colombia. Digamos, toda esa experiencia también le ha permitido vincularse con otros amigos y amigas de Latinoamérica y que le ha permitido pues también ser socio de la Sociedad Colombiana de Etnobiología y también pues ha sido promotor de la red latinoamericana por la defensa del patrimonio biocultural. También es docente de la Pontificia Universidad Javeriana y que eso también ha ayudado pues a compartir sus experiencias de los aprendizajes, digamos, en ese andar académico, sin olvidarse pues con la relación con los seres humanos, la sociedad y la comprensión de esos ecosistemas por más de 15 años en comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas. Pues como yo digo, su curiosidad ha sido más también por el lado participativo, conversar con esos conocimientos locales y también permitir que se organicen de la mejor manera a través de esa intencionalidad de la gestión territorial. Pues bienvenido Álvaro, agradecerle que haya aceptado esta invitación. Esperamos seguir ampliando estos espacios. Desde la licenciatura en etnoeducación estamos generando, esperamos que el próximo año se mejoren y poder abrir las puertas a un espacio más amplio. Bienvenido y tiene la palabra. A los que están ya presentes a través del chat pueden dejar sus comentarios y preguntas y vamos conversando. Bueno, profesor William Mavisoy, muchísimas gracias. Qué honor que me hace usted al invitarme a este espacio tan especial y con sus contertulios, con la gente también que lo acompaña. Qué maravillosa experiencia lo que están haciendo desde el semillero y desde la licenciatura. Lo comentábamos hace un rato de la importancia de comenzar a unir sentires, unir experiencias y a conectar pueblos. Eso es supremamente importante. Entonces, espero les guste mi intervención. Se hace con toda la intención justamente de buscar esos otros caminos, sobre todo en un tema tan importante como son los conocimientos tradicionales. Creo que tengo que abrir la presentación. A ver, que el Google Meet no lo manejo muy bien.
Listo, acá ya le di espacio para que pueda compartir allá. A ver. ¿Presentar ahora? Sí, perfecto. ¿Me confirmas, por favor, William, si ya se está viendo? Aún no sale. A ver. Creo que tiene que seleccionar ahí donde Sí, está la presentación. sí. Me dice compartir pantalla completa, pero creo que ya. ¿Me confirmas, por favor? Listo. Hay que ampliarla. Ok, ya voy. Un segundo, que está lenta la presentación porque monté un video. Ya. Entonces, denme un segundito y con eso le damos chance a que lleguen los otros compañeros. Sí, esperemos. ¿Listo? Listo. Ahí ya está. Ay, caramba, se fue otra vez. Ya, ahora sí. Ahora sí. Listo, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, estimado William, por la invitación. La charla que yo quiero dictar hoy ante ustedes se llama Sistemas de Conocimientos Tradicionales, perspectivas en torno a su importancia en la reexistencia de comunidades rurales. Mi nombre es Álvaro Sepúlveda. Como decía William, soy ecólogo de formación, interesado por estos temas hace ya bastantes años. Entonces, el contenido de la charla se va a versar en los siguientes ítems. ¿Cómo hemos intentado develar la complejidad y acceder al conocimiento? ¿Qué son los sistemas de conocimientos tradicionales? La protección de los sistemas de conocimiento tradicional, digamos, cómo se está haciendo, vamos a ver algo como de legislación, muy someramente, porque si no, solo ese tema de la legislación nos daría para la charla completa. ¿Qué enfrentamos en los territorios en términos de gestión del conocimiento y gestión biocultural? Obviamente relacionado con esos conocimientos tradicionales. El otro punto es los conocimientos tradicionales y la gestión biocultural. Intentos de diálogos entre los conocimientos tradicionales, otros actores y epistemes en Colombia, con algunos casos de estudio o algunos ejemplos para mostrar como algunas iniciativas sobre ese aspecto, y un estudio de caso de la Sociedad Colombiana de Etnobiología con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, que también va en ese mismo sentido del diálogo interepistémico. Bien, yo quiero hacer como una contextualización con respecto a este tema de cómo hemos intentado develar la complejidad, que el mundo se nos presenta complejo, y acceder al conocimiento. Hay un paradigma científico dominante, es un paradigma positivista, que se nos plantea y se nos ha planteado desde las academias, desde las distintas escuelas de pensamiento hegemónicas, como la única vía para acceder al conocimiento. El conocimiento auténtico, ¿sí?, que se autodenominan, se abrogan muchas de estas escuelas, es el científico técnico, surgido de la comprobación de hipótesis a través exclusivamente del método científico. El pensamiento atomista, reduccionista y hegemónico aísla los fenómenos, los divide en componentes más simples. Como vemos ahí en las ilustraciones, ven los sistemas biológicos, ven los ecosistemas en muchos casos, como si fueran máquinas, ¿sí? Digamos, también era la época, ¿no? Pero aún esa visión sigue predominando, sigue vigente, y creo que ha sido interesante, ha aportado mucho conocimiento, pero también la parcelación del conocimiento nos ha impedido muchas cosas. Esta mirada no funciona en sistemas complejos con partes que interactúan, ¿sí? Por ejemplo, al abordar la relación de los seres humanos con su hábitat, ahí ya tenemos problemas con esta epistemología, con esta forma de explicar las cosas, porque
no nos maneja esa visión holística y no nos permite ver las relaciones. Entonces, hay que buscar otras maneras. La ciencia es un instrumento de poder, indudablemente. Es la manera como se han hecho muchos procesos coloniales de pensamiento y se han eclipsado otras epistemologías, otras formas de ver el mundo que son igual o más importantes. Entonces, en relación a eso, ¿y las otras epistemologías qué? ¿Qué pasa con las otras formas de pensamiento? Con el surgimiento de la ciencia coexisten logros precientíficos, la geometría, la aritmética, el álgebra, la escritura, la poesía, la literatura, la pintura, la escultura, la astrología, la astronomía, la alquimia, la cerámica, los tejidos, la agricultura, el curanderismo, la filosofía, las formas hidráulicas, los sistemas complejos de acueductos como los que tenían los incas, y en Colombia los cenúes y otros pueblos, la culinaria, la política, la religión, la arquitectura. Son respuestas a necesidades cercanas, a la vez también son oficios, son formas de manejo de territorio, son territorialidades. Para esto se necesitaron conocimientos, saberes, experticias. Antes de la invención del método científico de conocer, solamente pudieron existir magos, chamanes, sabios, experimentadores, alquimistas. Entonces esos sabios, magos, chamanes utilizaron sus propios métodos. La meditación, la revelación, la inspiración, la casualidad, la intuición, la telepatía, la clarividencia. Entonces, ¿cómo surgieron sabios sin la ciencia? Pues ahí el tema. Tenemos otras formas de pensamiento y otras formas, si se quiere, de hacer ciencia. Bien, traigo a colación esta comparación, como cuadro comparativo en donde tenemos el modelo tecnológico tradicional y el modelo tecnológico moderno. Ese modelo tecnológico tradicional es movido o es cimentado por cosmovisiones y saberes múltiples, no de un solo pueblo, sino de una serie de pueblos y de conexiones entre esos pueblos. Y el modelo tecnológico moderno viene desde la racionalidad y las leyes del mercado y las necesidades del mercado. Entonces, con respecto al modelo tecnológico tradicional, tenemos tecnologías múltiples. En su contraparte tenemos una tecnología para toda la humanidad, algo hegemónico, ¿sí? Los monocultivos, ahí entraría, digamos, todas las formas de pensamiento y los diseños que son de una sola forma. Ese modelo tecnológico tradicional está determinado por la diversidad natural y cultural, es generador de diversidad. El modelo tecnológico moderno es negligente a la diversidad natural y cultural, destructor en muchos casos de la biodiversidad. El modelo tecnológico tradicional crea controles integrados a los sistemas sociales naturales. El tecnológico moderno crea controles externos a la naturaleza y a la sociedad. El modelo tecnológico tradicional es ligado primariamente a modelos sociopolíticos de democracia local, ¿sí? Hay una gobernanza, hay una democracia local, unos procesos ahí interesantes que han funcionado durante milenios. El modelo tecnológico moderno está ligado primariamente a modelos sociopolíticos piramidales y por lo general elitistas, con una jerarquía muy marcada dentro de esa pirámide y roles de funciones. En el modelo tecnológico tradicional, los conocimientos relativamente disponibles son socializados. En el modelo tecnológico moderno, los conocimientos son muy protegidos. Los científicos son celosos con esto, tema de las patentes, todo esto, con la tenencia a ser secretos o patentados. En el modelo tecnológico tradicional hay especialistas a tiempo parcial. En el modelo tecnológico moderno son especialistas a tiempo completo. En el modelo tecnológico tradicional se realizan experimentos en contextos socionaturales reales, vivenciales y de manera acumulativa. Es un conocimiento que se va acumulando. En su contraparte, se realizan experimentos de laboratorio fuera del contexto socionatural y real, ¿sí? Y adicionalmente se toman decisiones desde las oficinas de arriba hacia abajo. En el tecnológico tradicional tenemos técnicas en general de trabajo intensivas, en el tecnológico moderno técnicas en general capitalistas intensivas, en el tecnológico tradicional pequeños flujos de energía, en el tecnológico moderno grandes flujos de energía y digamos donde se condensa toda la producción industrial, toda la máquina que mueve, digamos, el sistema capitalista.
La producción de tecnología ligada a la producción de bienes y servicios y al resto de la vida social, en el tecnológico tradicional. En el tecnológico moderno, producciones de tecnología separadas de la producción de bienes y servicios y del resto de la vida social. El tema es maximizar recursos. En el tecnológico tradicional está orientado a la satisfacción de necesidades, el tecnológico moderno orientado a la creación de necesidades. El tecnológico tradicional, permanencia por muchas generaciones, y en el tecnológico moderno, rápida obsolescencia, o sea, se va descartando la tecnología rápidamente y a veces planificada por razones de lucro. Quiero hacer un pequeño contexto de Colombia para que después nos enfoquemos en el tema de conocimientos tradicionales. Colombia es el segundo país más biodiverso del planeta después de Brasil. Tenemos 91 tipos de ecosistemas. Esto es una riqueza increíble en términos biológicos. 14.8 millones de campesinos cultivan la tierra en Colombia, equivale a 43.6% de nuestra población. Hay 1.905.617 indígenas, según el último censo, distribuidos en 115 pueblos. Hay 68 lenguas indígenas, muchas de ellas en peligro de desaparecer. Hay 4.671.160 personas de población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera. Todo esto configura una enorme diversidad, unas enormes potencialidades, ¿sí? Entonces, el panorama que tenemos ahí son, fíjense, 5 regiones que las conocemos muy bien, cada una con su gastronomía, con su forma de ser, con distintas territorialidades. Eso configura justamente diversas maneras de ser, de estar y de manejar los territorios, un potencial intrínseco para la generación de conocimiento y soluciones basadas justamente en esa bioculturalidad. A veces buscamos soluciones en otros lugares, en otros países, con otros modelos, pero no aterrizamos las soluciones a esa bioculturalidad que es nuestro máximo potencial. Hay distintos diseños, diseños ontológicos, epistemológicos, diseños en lo material, en lo cognitivo, narrativas, discursos, formas de artes, muy importante el tema artístico. Muchas veces la ciencia occidental nos ha separado las artes de las formas de acceder al conocimiento, y para muchos pueblos esto es una conjunción, es un solo tema. Distintas maneras de transmitir y aprender conocimientos, muy importante para las personas pues, de la licenciatura. Miremos el mapa de territorios indígenas, hay un buen porcentaje. Eso quiere decir sistemas de gobernanza, procesos territoriales interesantes que se pueden replicar y que son exitosos. Quiero acuñar la definición que hace el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre los conocimientos tradicionales, ¿sí? Para contrastarla justamente con un par de visiones más. Entonces dice el Ministerio de Medio Ambiente: los conocimientos tradicionales constituyen un conjunto complejo y dinámico de saberes, prácticas, innovaciones, usos, manejos, costumbres, ideas, símbolos, representaciones, principios, reglas, interpretaciones y relaciones complejas con la biodiversidad, la naturaleza, el territorio y el cosmos, que los pueblos y comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras, rom, campesinas y locales poseen y recrean. Sobre los conocimientos tradicionales existen múltiples definiciones. La UNESCO tiene una, ¿sí? El Ministerio de Medio Ambiente en Colombia tiene una, los distintos ministerios tienen una, y digamos hay consenso en algunas cosas. Sin embargo, hablar de conocimientos tradicionales desde el pensamiento propio de sus poseedores tiene otras implicaciones, como pensar en espiritualidad y territorialidades. Biodiversidad, territorio y cultura constituyen un todo indisoluble que se expresa en diversas relaciones del hombre con la naturaleza y una dimensión sagrada del territorio y todo lo que contiene. Ahí hay diferencias sustanciales, digamos, con una visión netamente institucional. Quiero citar a 12 sabedores, ¿sí? Uno es un mayor Wiwa, Otoniel Chimosquero. Él dice lo siguiente: dicen que tenemos cosmogonía, cosmovisión, conocimientos tradicionales y otro poco de palabras enredadas para tratar de entender cómo es que vivimos. Sin embargo, para nosotros no hay divisiones. La vida es una sola en conjunto con el universo y una sola palabrita de nuestra lengua cubre todo eso. Es interesante la visión, es una visión mucho más holística del tema de los conocimientos tradicionales. Cito también a Luis Enrique Cachihuango, un mayor quichua, es básicamente un intelectual indígena, un sabedor
bastante reconocido en Ecuador. Y él dice lo siguiente: hablar de prácticas, saberes, sentires y conocimientos ancestrales tradicionales es hablar de la vigencia ontológica, epistémica y espiritual que exige una mirada de resistencia a la colonia de Occidente. Vemos que hay un mensaje político bastante fuerte, y es que todo esto tiene un trasfondo político fuerte y así se le debe tratar. También nos cuenta: la sabiduría ontológica, epistémica y espiritual está fundamentada en el conocimiento de las leyes y dinámicas de la madre tierra, los principios y los valores materiales y espirituales de la cultura. Bien. Dentro de estos sistemas de conocimiento tradicional, pues existen distintas formas de llamarlos, ¿sí?, a este conjunto de conocimientos, de prácticas y visiones, desarrolladas por comunidades locales e indígenas en interacción con el medio ambiente. El más usado es los conocimientos tradicionales. Yo quiero traer a colación algunos autores, obviamente no son los únicos que hablan del tema, hay muchísimos, pero estos son representativos en algunas cosas. Por ejemplo, Dagne 2014 y López dicen que en todo el conocimiento tradicional está el conocimiento local, que digamos es como una sombrilla que lo abarca, el conocimiento tradicional ecológico, el conocimiento tradicional indígena. En contraposición, Lewinsky sí propone que se debe separar el conocimiento tradicional indígena del conocimiento local y el conocimiento tradicional, por ejemplo, que poseen las poblaciones campesinas. Son temas de debate dentro de la academia, algunos fructíferos, otros que probablemente no tengan sentido. También tenemos los conocimientos locales, los conocimientos tradicionales ecológicos, muy importantes, porque nos dan esa noción de la relación de las comunidades y los pueblos con su entorno, con las dinámicas ecológicas, y ahora que estamos en temas de cambio climático y demás, pues es de mucha utilidad. Esto se viene desarrollando desde distintos enfoques también, desde la antropología ambiental y otros enfoques que han sido muy interesantes y tratan el tema. Quiero citar a Nemogá, es un profesor de la Nacional, trabaja en los temas desde la etnobiología y ha propuesto cosas muy interesantes en términos de protección del conocimiento tradicional. También está el conocimiento tradicional indígena, el conocimiento tribal, que es un poco, digamos, se manejaba más hacia los años 80 y 90, ese concepto se ha venido revaluando. Conocimiento popular con el maestro Orlando Falsborda, en todo su tema con pueblos campesinos y pueblos indígenas del Caribe colombiano. Ciencia indígena, diálogo intercientífico. Acá hay un aspecto muy importante y es lo que se viene desarrollando, por ejemplo, en este ítem de diálogo intercientífico en Bolivia, con todos los procesos del Estado Plurinacional de Bolivia. Desencadenó todo esto, entonces ellos ponen a la par la ciencia occidental con las ciencias, digamos, las otras ciencias o las ciencias indígenas, las ciencias campesinas. Entonces ha sido un campo muy fructífero y muy interesante de explorar. Traigo a colación la memoria biocultural porque trato de explicar ahí como el asidero, como el lugar donde se alojan esos conocimientos tradicionales. Entonces, Toledo y Barrera Basols nos comentan sobre la memoria biocultural lo siguiente: se expresa en la variedad de genes, lenguas, prácticas y sabidurías que hasta hoy están alojadas y representadas en y por los pueblos tradicionales, indígenas, afrodescendientes y campesinos del mundo. Quiero referirme a tres aspectos también importantes, simplemente mencionarlos porque el tiempo no nos daría: la reetnización, los procesos de reetnización y de reconfiguración étnica. En Colombia se están dando en distintos pueblos, como por ejemplo el pueblo Muisca, el pueblo Zenú, ¿sí? En México es muy abundante este tema. El papel de la recolonización, de la relocalización de los conocimientos, muy importante. Cómo juega esa relocalización, por ejemplo, de conocimientos en las partes urbanas, de esos conocimientos tradicionales. Vemos enclaves aquí casi rurales a la periferia, digamos, de Bogotá, por ejemplo, donde se ven esos conocimientos, toman forma en términos de cultivos, etcétera. La necesidad de una etnografía a profundidad de los occidentales. Este tema es bien apasionante porque propone Bruno Latour que la etnografía no se debería hacer hacia los otros necesariamente,
hablando a los indígenas, a las poblaciones afro, sino se requiere una etnografía hacia Occidente. En cuanto a la protección de los sistemas de conocimiento tradicional, quiero simplemente citarlos. Hay unas normatividades, digamos, multilaterales o internacionales de las cuales Colombia se ha suscrito, como por ejemplo el Convenio de Diversidad Biológica en su artículo 8, literal J, el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas de la OIT en su numeral cuarto, artículo 7, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, que tiene un comité intergubernamental sobre propiedad intelectual y recursos genéticos, conocimientos tradicionales y folclore. Ellos tienen otro enfoque. La Plataforma Intergubernamental sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas, ICBES. Ellos, digamos, no generan regulación ni legislación, pero sí dan insumos importantes para hacerlo, y recientemente están vinculando todo el tema de los conocimientos tradicionales de manera muy fuerte a su gestión. La Comunidad Andina de Naciones, CAN, con la decisión 486 del año 2000. Y en Colombia, pues básicamente les quiero comentar que no existe una normatividad específica para la protección del conocimiento tradicional. Su protección se realiza a través de normas dispersas, en las cuales se contemplan aspectos como, o sea, van ligados, pero digamos, no hay una normatividad concisa con este tema. Van ligados como, por ejemplo, a la protección del territorio, la organización y autonomía de los resguardos, el reconocimiento del derecho a la consulta, al consentimiento informado previo y, por último, a la distribución equitativa de beneficios, entre otros aspectos, ¿sí? Pero hace falta una normatividad específica sobre eso. Hay un tema ahí bien interesante y son los fallos de la Corte Constitucional, como por ejemplo en el reconocimiento de ríos y otros ecosistemas como sujetos plenos de derechos, ¿sí? Esto ha sido casi que un parteaguas en temas jurídicos para entrar al tema de los reconocimientos de los conocimientos tradicionales para su protección. Tenemos también un intento, podríamos decir fallido, lastimosamente, de propuesta de política pública pluricultural para la protección de los sistemas de conocimiento tradicional asociados a la biodiversidad en Colombia. Es esta publicación que están viendo en la presentación. Es una publicación muy interesante de 100 y pico de páginas. Para los que no la conocen, pues se las puedo compartir a través del profesor Mavisoy. Y fue un ejercicio que a mí me parece muy enriquecedor porque tuvo participación de distintos pueblos, se hizo un ejercicio aparentemente muy juicioso, pero al parecer por falta de voluntad política el tema se estancó y no salió esta propuesta de política, no cuajó la política como tal, lastimosamente. Quiero referirme a lo siguiente. ¿A qué nos enfrentamos en los territorios en términos de gestión del conocimiento y de gestión biocultural? La gente que hace educación, la gente que nos dedicamos al tema de la gestión comunitaria, de la gestión de la biodiversidad, de la gestión biocultural, que es un poco más holística. Básicamente nos enfrentamos a lo siguiente. Tenemos unos flujos de materia, energía e información en esos territorios, digamos una sociobiodiversidad, una multiplicidad de saberes, visiones de mundo e intereses, unos motores de transformación de socioecosistemas y evidentemente unos conflictos ambientales. Son territorios en disputa. ¿Qué carencias tenemos? Básicamente hay una ausencia de una visión de conjunto que tenga en cuenta y articule mundos relacionales, el mundo indígena, el mundo afro, el mundo campesino, el mundo urbano, ¿sí? Digamos, no está esa visión, falta esa visión de conjunto que podamos generar objetivos en común con respecto al ordenamiento territorial, a la gestión de los territorios e incluso a la educación, si se quiere. Hay una carencia de información local para la toma de decisiones y el ordenamiento territorial. En ese apartado es muy importante los conocimientos tradicionales porque la gente que conoce los territorios es la gente que los habita. Básicamente en todos los actores sociales y a todo nivel, desde los tomadores de decisiones hasta la gente de las comunidades de base. Unos procesos pedagógicos excluyentes de grupos poblacionales que no tienen en cuenta los contextos locales, muy importante, ¿sí? El tema ahí de la educación es vital. La falta de diálogo interinstitucional, las instituciones no dialogan, no se hablan en muchos casos y eso genera ruido, genera una falencia en términos de gestión. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Unos territorios con una altísima complejidad. Por todo lo que hemos visto, por nuestra diversidad, por nuestra geografía, por la cantidad de ecosistemas. Estamos enfrentando en este momento una crisis civilizatoria, entonces quiero referirme un poco a eso.
no solo por el tema del COVID, también tenemos cambio climático, entre otras. Entonces nos dice Edgar Morin, nuestro modo de conocimiento no ha desarrollado suficientemente la aptitud para contextualizar la información e integrarla en un conjunto que le dé sentido a nuestro proyecto civilizatorio. Completamente de acuerdo. Hay un deterioro del sistema planetario, una ruptura del tejido biocultural. Estamos arrasando con los ecosistemas, estamos acabando con las pluviselvas, que son las que regulan el clima planetario. Se habla también del antropoceno, que básicamente es una era geológica ya nueva, promovida por el hombre. Decimos que la génesis o los científicos que están al frente de esto, este estudio que cito ahí de Stephen et al. Es muy interesante porque justifica muy bien por qué estamos en el antropoceno. Ellos dicen que no se generó en 1800 con la revolución industrial, digamos, cuando iniciaron las máquinas y demás, sino en 1950 con las pruebas nucleares, porque han encontrado radioisótopos de carbono en todo el planeta, en toda la superficie del planeta. Entonces esa es la justificación para decir que ya estamos en una era geológica dominada por los cambios a nivel planetario generada por los humanos. La sociedad moderna está desconectada de sus referentes ancestrales y cognitivos. Definitivamente hemos perdido la memoria. Y entonces enfrentamos una serie de problemas muy graves que de verdad están atentando contra nuestra civilización, contra nuestra existencia. El planeta va a seguir en caso que nosotros perezcamos, el planeta sigue su rumbo. Que son, por ejemplo, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, una esquizofrenia institucional terrible, la hablábamos un poco con el tema del diálogo, que no se hablan las instituciones, sistemas de creencias también en crisis, hay muchas religiones que están en crisis, y dentro de esa crisis pues también hay oportunidades, no todo es malo, hay oportunidades de cambio, hay oportunidades de reinvención. ¿Qué creemos? Y particularmente también, personalmente también que creo que es necesaria una síntesis biocultural y el diálogo entre conocimientos. Hay muchos autores que lo plantean. Entonces, nos han formado en la universidad y de distintas escuelas con una dicotomía, un pensamiento dicotómico, en donde tenemos una naturaleza por un lado, o la naturaleza por un lado, y la humanidad y la cultura por el otro, ¿sí? Pero lo que tenemos en los territorios no funciona así. Los territorios tenemos ese conocimiento, digamos, científico-técnico, pero también tenemos unos conocimientos locales, unos conocimientos tradicionales en todos los territorios. Entonces se trata justamente de generar entre estas dos partes, naturaleza o la parte biológica, la parte humana y cultural, una nueva síntesis que guíe en términos de gestión nuestros destinos y en términos de, digamos, de generar también conocimiento. Entonces es nuevas formas de generar conocimiento y de acciones socioecológicas y acciones colectivas, no simplemente acciones individuales. Quiero citar algunos beneficios para los actores en caso de concretar que en muchos aspectos se están dando ese diálogo interepistémico entre el saber popular o los saberes populares, la práctica y la teoría científica. Básicamente conocimientos aplicados a los contextos locales y sus particularidades bioculturales, claridad y precisión en el conocimiento de los problemas, menor margen de error al actuar para transformar realidades, mayor eficiencia al llevar a cabo acciones y el aprendizaje de técnicas, estrategias, procesos de conocimiento científico y de una manera más objetiva y democrática de percibir el mundo y a uno mismo. Quiero referirme a algunos intentos de diálogo entre los conocimientos tradicionales, otros actores y epistemes en Colombia. Entonces, hay diversos campos del conocimiento que han buscado entender las relaciones entre las comunidades humanas y sus entornos biofísicos. Hablábamos hace un rato de la antropología ambiental, ¿sí? Uno de sus mayores expositores es Rachel Dolmatov, un afamado antropólogo. Tiene un trabajo con los de Sana y tiene un trabajo con los Kogi muy interesante que justamente trata de develar esa relación de las comunidades humanas con su entorno y, digamos, ahí comienza a hilarse con todas las limitantes de la época una historia dentro de las ciencias. Está la apertura del trabajo socioecológico y etnográfico del maestro Falsborda con la investigación acción participativa, que también es un parteaguas para las ciencias sociales y el conocimiento en Colombia.
Los estudios socioambientales de Augusto Ángel Maya también son emblemáticos en estos temas. Yo quiero citar aquí porque las movilizaciones sociales y las acciones colectivas, porque esto no ha sido simplemente de un solo actor, sino que han participado muchos actores. Lo hemos visto, lo vimos ahorita en la reciente movilización de la Minga, que básicamente era un conjunto también de actores. El grueso era, digamos, la población indígena, pero había un conjunto de actores apoyando y detrás también del tema. Entonces, hay incidencia en esas movilizaciones de múltiples actores. Cito algunos años en donde sucedieron marchas cocaleras, indígenas, campesinas, estudiantiles y movimientos de contracultura. Puntos de fuga dentro de la academia, ¿sí? Rompiendo, digamos, ese positivismo, academias e instituciones formales con grupos de investigación en universidades, como el grupo de investigaciones que ustedes tienen, a mi parecer, otros grupos de investigación relacionados con saberes múltiples, economía solidaria, ciencias de la complejidad, conocimientos tradicionales, restauración ecológica participativa, etc. Gestión colaborativa, desde lo que ahora están denominando ciencia ciudadana y participativa, en donde los conocimientos locales y tradicionales son esenciales, esto por parte del Instituto Alexander von Humboldt, por el CINCHI, el Instituto de Investigaciones Científicas Amazónicas, y básicamente ellos realizan una evaluación nacional de biodiversidad y servicios ecosistémicos en donde hay un apartado recientemente o cada vez con mayor incidencia de esos conocimientos tradicionales. Expediciones Colombia Vida, en donde la importancia de los conocimientos locales es esencial porque la gente es la que sabe dónde están básicamente los animales, dónde están las plantas, sus usos, etc. Hay un par de publicaciones ahí interesantes, de transiciones socioecológicas, el rojo que ven a mano izquierda, es bien interesante, plantea justamente esas necesidades de un cambio de visión en las ciencias y en las formas de consumo y otros temas que son, digamos, muy relevantes con respecto a eso. Otro hito que quiero citar es ahí la ampliación de resguardos, en donde han jugado un papel importante el Estado, la academia, ONGs y obviamente las comunidades que habitan los territorios. Ahí los conocimientos tradicionales también, digamos, han ido apalancando procesos. En ICBES, la Plataforma Intergubernamental para la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos, ya tiene, digamos, un apartado y cada vez le mete más el tema a los conocimientos tradicionales. Esto es absolutamente necesario. En Colombia se hizo una de sus últimas reuniones en Medellín en el 2018. Nuevos criterios de conservación. Se están haciendo áreas protegidas con criterios de conservación ligados a los conocimientos tradicionales, como por ejemplo las plantas medicinales. Entonces, en los parques nacionales naturales Orito, Inguiande y Yaigojiapa-Poris tienen como esa visión. Actores no humanos como sujetos de derecho, lo hablábamos hace un ratito, son los derechos de la madre tierra. En Colombia ya están reconocidos como sujetos de derecho 6 ríos, el Vite, el Atrato, el Cauca, el Coello, el Conveima, el Cocora, el Páramo de Pisba y la Amazonía. Esto es muy importante, ha sido muy relevante, aunque tiene sus falencias porque, listo, son sujetos de derecho, pero ¿y cómo administramos eso? ¿Qué quiere decir? Apenas, digamos, está en el papel y hay que trabajarlo. Entonces, ahí me pregunto cuál es su verdadero alcance. Por ejemplo, en Nueva Zelanda, la legislación reconoce a los espíritus de ríos y montañas, ¿sí? Entonces, son espacios que se van ganando desde otras epistemologías, otras formas de conocimiento dentro del ordenamiento jurídico y el ordenamiento de los territorios. Traigo a colación la foto de este señor, del presidente Virgilio Barco, porque fue a partir de su gestión que se comenzó a generar los parques nacionales naturales, con inclusión obviamente de sus habitantes en muchos casos, de los habitantes de los parques. Quiero referirme a 2 artículos de prensa que me parecen muy representativos, que es la relatora de las Naciones Unidas, destaca que en Colombia la sabiduría indígena para mitigar el cambio climático, ¿sí? Destaca como el papel de la sabiduría indígena. Y pues descubrieron que el agua moja, la fórmula para frenar la deforestación que los gobiernos siguen ignorando. Entonces dicen, 2 informes publicados recientemente señalan que el secreto podría estar en quienes llevan décadas conviviendo con los bosques. Pues caramba, si no lo hacemos con la gente que habita los territorios, ¿con quién más? Hay unas emergencias que comienzan a abrirse hacia el diálogo interepistémico, ante el diálogo de saberes, y lo queremos abordar así, que es el pensamiento crítico, la decolonialidad, el postdesarrollo, el postextractivismo.
ciencias de frontera, ciencias posnormales, ciencias de la complejidad, que si bien emergen desde la academia, están abriendo su espectro para vincular otros saberes, otras formas de conocimiento como los saberes tradicionales. Entonces, hay una emergencia como de aspectos interesantes de la Colombia profunda. Por último, en cuanto a los intentos de diálogo entre los conocimientos tradicionales y otros actores y epistemes, están los escenarios de abajo hacia arriba, muy importantes, que son nuevas formas de ordenamiento territorial como las zonas de reserva campesina, los territorios agroalimentarios, las comunidades de paz, ¿sí? Otras formas en otros países también, como los territorios bioculturales indígenas en Perú y México, los territorios y áreas conservadas para comunidades indígenas, negras y campesinas, que pues, no sé si sean benévolas en su gestión, pero están tratando como incorporar esos conocimientos tradicionales también. El tema fundamental de las universidades autónomas interculturales, sobre todo, por ejemplo, en el caso de la licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra. Profe, no estoy escuchando. Uy, ¿cómo así? ¿Alguien más no está escuchando? No escuchamos, debe ser caso de Edith. Debe ser tu computador, Edith. ¿Ya me escuchas? Sí, sí, escuchamos. Edith, ¿nos escuchas? Bueno, para que ajustes tu micrófono o después veas la presentación. La licenciatura en Pedagogías de la Madre Tierra en la Universidad de Antioquia, muy importante. Ese también, digamos, es un paradigma para mí en términos de pedagogía. Sistemas autónomos de salud, todos los sistemas autónomos de salud propia que comienzan a generarse en varios pueblos o ya tienen un recorrido en algunos pueblos, algunas comunidades, en donde hay un encuentro de medicina tradicional y medicina occidental, una etnoinvestigación en salud, muy importante, ontologías y epistemologías emancipadoras, liberación, por ejemplo, de la madre tierra, todo lo que se viene generando muy importante desde el Cauca, en donde se genera también una participación multiactor con interfaces entre academia, movimientos sociales de base, con una acción política y popular contundente. Y ahora sí, por último, con respecto a los intentos de diálogo entre los conocimientos tradicionales, otros actores y epistemes, está el corredor Andes-Amazonas-Atlántico, que según los creadores o lo que lo están proponiendo, se da desde una visión cosmogónica y supuestamente se va a planificar según los creadores, desde los conocimientos tradicionales y la conservación biocultural. Esta aglutina 8 países, ¿sí? Es el corredor ecológico más grande del planeta. Ojalá se pueda concretar siempre y cuando se haga desde esta visión. Y pues básicamente tiene unos retos de planificación, gestión y gobernanza bien importantes, que es unificar agendas multilaterales, agendas de distintos países, y teniendo un gobernante como Bolsonaro que ha frenado básicamente todos estos procesos de conservación y procesos que tienen que ver con pueblos indígenas, pues un poco complicado. Algunas consideraciones y preguntas sobre el diálogo interepistémico, ese diálogo de distintos conocimientos y los conocimientos tradicionales en Colombia. Nos dice la doctora de Mestrada, los conocimientos tradicionales que fomentan el buen vivir deben beneficiar en todos los aspectos, prioritariamente a los poseedores de los mismos, ¿sí? La postura del gobierno nacional frente a la protección del conocimiento tradicional no ha sido categórica, ya que no se cuenta con un instrumento normativo que sistematice y otorgue protección a los conocimientos tradicionales y a las comunidades, integrando su cosmovisión. El estudio y conservación de los conocimientos tradicionales y locales no es un capricho, es una imperante necesidad para mantener el entramado biocultural que sostiene la diversidad de los pueblos y territorios. Eso, digamos, debería ser muy claro y debería ser muy evidente. Lamentablemente no lo es para los tomadores de decisiones, no hay voluntad política con respecto a esto. Los conocimientos tradicionales son dispositivos de memoria esenciales desde lo ontológico, epistemológico y metodológico para propiciar cambios hacia transiciones socioecológicas y estados deseables de mayor sostenibilidad. Esto es clave. Sin los conocimientos tradicionales y sin la gente que habita los territorios no se va a poder hacer. Más allá de interpretaciones y disertaciones académicas, es necesario abordar a los sistemas de conocimientos conocimientos tradicionales desde su potencial para ser integrados a los procesos educativos,
la gestión biocultural y en general a la solución de los problemas complejos. Es necesario contar, los problemas son tan complejos, por ejemplo, en términos de cambio climático, que sin esas sabidurías locales, esos procesos de gobernanza local, va a ser imposible remediar el problema, imposible mitigarlo. Entonces, si no incluimos otras visiones, otras epistemologías, otras formas de ser, otras formas de andar los territorios, otra forma de andar la palabra, no vamos a poder hacerlo. Quiero plantearles algunas preguntas que sería interesante que las trabajaran en el semillero y después las retroalimentamos, si ustedes gustan. Las iniciativas de diálogo interepistémico en Colombia son emergencias no coordinadas, lamentablemente. Son esfuerzos dispersos, no hay voluntad política y mucho menos una voluntad de Estado, digamos una política de Estado con relación a eso. Hay una configuración de ciencias multi y transdisciplinares de frontera híbridas y emergencias de diálogo interepistémico, pero ¿cómo lograr el encuentro entre estos mundos relacionales, entre Occidente y estas otras epistemologías? Digamos, es un proceso que todavía no sabemos, hay cierta incertidumbre con respecto a eso, no sabemos cómo hacerlo. Estamos generando puentes, estamos tratando de mirar cómo se logra esa articulación. Cómo llevar estas ciencias de frontera, como digamos la etnobiología, la etnoecología, a la acción, cómo sacar ese conocimiento de las aulas y ponerlo a disposición de las comunidades. ¿Qué importancia tienen los conocimientos tradicionales para los pueblos y para un proyecto colectivo de nación? Esto es muy importante. Si este país no se piensa desde la diversidad, pues vamos a seguir anclados en lo que estamos, vamos a seguir en un conflicto. Tiene que pensarse desde los distintos actores y desde el respeto a los distintos sujetos culturales. ¿Cómo articular los conocimientos locales a las políticas públicas y la gestión biocultural? ¿Qué tan operativo es el diálogo interepistémico más allá del discurso, más allá de las aulas académicas, digamos, llevándolo a la gestión? Yo con esta presentación lo que quiero también es como, bueno, está interesante el debate académico sobre los conocimientos tradicionales, es muy importante, pero también esos conocimientos tradicionales tenemos que llevarlos al ámbito de la gestión, al ámbito de la acción colectiva, al empoderamiento de las comunidades, a los procesos de resiliencia. ¿Cómo evitar en el diálogo interepistémico que el conocimiento hegemónico termine devorando otros saberes? A mí me decía un sabedor, lo que sucede con el tal diálogo de saberes es que nos sientan a nosotros en una mesa, pero los académicos siguen dominando el diálogo. Nosotros no nos sentimos en igualdad de condiciones, así le digan diálogo de saberes, y en muchos casos se da así, de esa manera. El diálogo interepistémico es una tendencia coyuntural o hace parte, ¿sí? Es un momento o hace parte de verdad del devenir de la generación de conocimiento, o digamos, es una modita. Importante que reflexionemos sobre eso. Bien, quiero referirme a un estudio de caso. Como lo decía el profesor Mavisoy, yo pertenezco a la Sociedad Colombiana de Etnobiología y justamente en este diálogo horizontal, pues hemos hecho una alianza interesante con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Ellos no habían trabajado, digamos, el tema etnobiológico, no habían trabajado en sus líneas de acción de manera clara, por lo menos, el tema de la inclusión de saberes tradicionales y saberes locales, el tema participativo muy importante, y con nosotros, digamos, se ha podido abrir como camino con respecto a eso. Desde el año 2013 ya hemos tenido varios convenios y ha sido una experiencia interesante trabajar también con las autoridades ambientales y poner en diálogo a las autoridades ambientales y los distintos actores en pro de la generación de conocimiento, de la gestión del conocimiento y adicional de la gestión territorial y el ordenamiento de sus territorios. Tenemos dos publicaciones, las que están a los dos extremos, y varios documentales que si ustedes gustan, si ustedes tienen el interés, pues se los podemos hacer llegar vía correo electrónico a través del profesor Mavisoy. Para no extenderme más, quiero presentarles un video de uno de estos proyectos. Básicamente se desarrolló con población campesina, ¿sí? Y ya con eso concluimos. Creo que me queda otra diapositiva y ya concluimos. No sé, estimado William, cómo esté de tiempo. Estamos a tiempo. Alcanzamos a ver el video y la otra diapositiva y luego hacemos devorandar la palabra con inquietudes que combinamos. Entonces, voy con la próxima diapositiva y me devuelvo al video. Ese es mi correo electrónico en caso de que quieran manifestarme. Si no alcanzamos hoy a despejar las dudas,
manifestar sus inquietudes a ese correo. Esa es la página de nuestra Sociedad Colombiana de Etnobiología. Y quiero cerrar con una frase de el finado Taita Francisco Piaguaje. Dice: llegará el día en que indios, negros y mestizos nos tendremos que sentar a dialogar en igualdad de condiciones para poder sanar pueblos y territorios. ¿Sí? Él era un médico tradicional Siobain, Osiona, ya falleció, y pues bueno, con esto concluyo y los dejo con el video y después pasamos a memoriandar, estimado William. Entonces, los dejo con el videito. Amo a Dios como mi territorio. He aprendido que la fauna es muy importante. Las plantas son la vida. Aprender y preservar. He aprendido el amor por el territorio que tienen todas las personas de esta zona. La palabra tiene poder y podemos cambiar el mundo. La Sociedad Colombiana de Etnobiología, en convenio con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, desarrollaron el proyecto Fortalecimiento de organizaciones rurales, no gubernamentales y entes territoriales, desde un enfoque etnoecológico para la gestión biocultural. Conocer la historia. Las dinámicas ecológicas y culturales de Cundinamarca requiere un enfoque integral ajustado a la complejidad de los territorios. ¿Qué pasó con esto? Dice, paró la presentación, o el Sí. video. Sí, denme un segundito a ver si puedo arreglarlo. Si no, pues también se los enviaría. Es bastante pesado, denme un segundo que está pensando este aparatejo. Pero a ver si lo podemos reiniciar. Y bueno, aparte de este video, pues tenemos otros del último proyecto. Este fue un proyecto ya de hace un par de años. Denme un segundo a ver si lo puedo proyectar directamente sin la presentación. O es que lo incluí en la presentación y eso lo vuelve muy pesado. Denme un ratito a ver si lo puedo. Bueno, sí, mientras se resuelve en el chat, ¿alguna pregunta o alguna inquietud con respecto a lo que hasta ahora nos ha compartido Álvaro? No olviden ahí entonces exponerla para releerla acá. No, esto está tremendamente lento. Bueno, no sé si de pronto la otra opción es que nos comparta el link del video, si está, no sé, disponible en alguna plataforma. Y... Sí, está en YouTube. Está en YouTube. Está en YouTube. Luego lo pueden visualizar. Listo. Si nos pueden, de pronto ahora es comentarnos en qué consiste esa experiencia del documental, con toda la relación, sobre todo con el concepto de la red de existencia. Por supuesto. Un segundo que ahora no me está funcionando, creo que ni esto. Un segundito. Bueno, voy a dejar de presentar a ver si anda esto. ¿Me escuchan? Sí, sí lo estamos escuchando. Bueno, les cuento a grosso modo. Como les decía, con la Corporación Autónoma Regional y la sociedad venimos trabajando desde el año 2013, ya hemos desarrollado varios proyectos y lo que se buscó es, a través de unos espacios de formación que nosotros denominamos componentes, en donde tenemos un componente de
etnozoología, de fauna, de etnobotánica, relacionado con la flora, de agua, que se llama dinámicas hídricas, ordenando territorios en torno al agua, y de territorio, en donde tenemos desde la ecología, el paisaje, distintas herramientas. Digamos, desde esos 4 componentes o 4 módulos, generamos unos procesos de formación en doble vía. No es que, digamos, vaya un tutor a dictar una charla, sino es en doble vía, es la generación de conocimiento también con las personas, con los conocedores locales. Y adicionalmente, esos módulos nos permiten, porque son módulos teórico-prácticos también en campo, nos permiten recopilar información biocultural importante. Esa información básicamente es utilizada para los procesos autonómicos y procesos locales de la misma gente que participa, los líderes y las lideresas. De eso han salido temas muy interesantes como, por ejemplo, áreas prioritarias para la conservación, desde el conocimiento local, integrando esos valores sociales y ecológicos del paisaje. Han salido unos listados de plantas medicinales que justamente es para que las propias nuevas generaciones se apropien de ese conocimiento. Entonces hay una transmisión de conocimiento. Hemos trabajado con cerca de 280 líderes y lideresas, ¿sí? Y ha sido un proceso pues muy interesante justamente dentro de este diálogo horizontal, en torno a la reexistencia de algunas comunidades en donde ya había un conocimiento campesino, un conocimiento situado que ya se había perdido, entre comillas, y con la presencia de jóvenes y la presencia de personas mayores, pues se genera otra vez nuevamente ese puente. Básicamente es eso, William. No sé si hay alguna pregunta ahí y les puedo seguir sobre las preguntas complementando sobre esto. Bueno, de los asistentes no veo alguna inquietud. ¿Todo les Igual, quedó claro? No creo que les haya quedado todo tan claro, pero bueno. Ojalá, bueno, ojalá. de pronto a veces la timidez en la virtualidad también está presente. Álvaro, muchas gracias por toda esa amplia información y también que parte obviamente de esas reflexiones con académicos, también con las experiencias con las cuales usted ha compartido, indígenas, campesinos, afros, y también contribuye a repensarnos en muchas cosas, no solamente académico, ¿no? Sino también como las mismas comunidades han venido adelantando sus propias formas de dinamizar y como siguiendo esa experiencia de repensar y recaminar los pasos ancestrales, como esa herencia que ha permitido también visualizar algunos asuntos de autonomía, de unidad, de comunalidad, comunitariedad, el buen vivir, etc. Tengo varias inquietudes, no sé si de pronto mientras algún estudiante se anime o algún integrante del semillero, y una es como para clarificar, últimamente siento que desde la academia, desde las redes, desde la labor colaborativa entre académicos, profesionales, ya sean ecólogos, biólogos, sociólogos, antropólogos, se elabora, se construye la definición de los territorios bioculturales. Sí. ¿No es cierto? Pero desde las comunidades, pues obviamente va a haber otros sentidos y modos propios de significar, con esas complejidades, entre comillas, de interacción con todos los seres que habitan ahí. La pregunta es, ¿en qué consiste un territorio biocultural? Porque también se está hablando de territorios interculturales. Sí. Por ejemplo, hay territorios de conflictos interculturales. Cauca,
Putumayo, en Nariño, digamos, entre campesinos e indígenas, entre indígenas afros, entre esas fronteras inclusive de lo urbano y lo rural, se generan esas, entre comillas, como una especie de disputas por lo territorial. Y en esas condiciones, ¿cómo, digamos, generar unos espacios de también una reexistencia de modo comunal? O sea, todos tenemos que sentir en algún momento, como nos dejó el legado el compañero Siona, ¿sí? En algún momento debemos acordarnos que somos humanos. Y creo que en algún momento esa era la esperanza de Guillermo Bonfil Batalla con el concepto de etnodesarrollo que nos enseñó por allá en los 70, si no estoy mal. Y que luego, como nos dicen una pregunta, creo, al final, cómo esos asuntos del conocimiento económico es como una máquina epistémica que devora los saberes y los transforma para sus propios intereses, y volvemos a caer en el mismo rol. Y entonces parece que esa crisis epistémica también nos arrebata en esa vitalidad de los saberes. Esa sería como una primera inquietud de Álvaro. Muy bien. ¿La resuelvo de una vez o quieres hacer otra pregunta, William? Acá Diana Maritza tiene una pregunta. Dice una pregunta respecto a las sentencias constitucionales de los saberes ancestrales. Como ley, ¿por qué no se da? Si entiendo bien la pregunta es, ¿por qué no ha habido hasta ahora una ley en el marco de los procesos constitucionales para la protección de los saberes o los conocimientos ancestrales? Entonces, tendríamos esas dos inquietudes, sí, y luego vemos si hay más. Sí, tienes razón, William. Esto de los territorios bioculturales surge desde la academia, como otras figuras de ordenamiento de territorio y de manejo de territorios, paisajes bioculturales. Ahorita hay una cantidad. Paisajes bioculturales. Hay otras que han surgido de abajo hacia arriba, como es el tema de los territorios agroalimentarios, que es una figura muy particular en Colombia. Las zonas de reserva campesina surgieron también de procesos de acción colectiva del campesinado, que después se legalizó felizmente y, digamos, con los últimos gobiernos no se ha respetado mucho, pero fue una iniciativa de abajo hacia arriba. Yo creo que igual así venga desde la academia, en un inicio la experiencia con los territorios bioculturales ha sido interesante. Por ejemplo, en el Perú, con el Parque de la Papa, ellos han generado unos protocolos muy interesantes de rescate de semillas y de empoderamiento de algunas comunidades, en donde justamente a través de procesos horizontales, así la iniciativa venga desde aquí, desde la academia, si se quiere, hay un empoderamiento después de esas mismas comunidades, asumen la figura, ¿sí? O muchas veces la figura es planificada, porque digamos, la figura de esos protocolos bioculturales, las comunidades tienen que estar desde el punto cero de planificación, de ahí en adelante a lo que venga en términos de gestión de los recursos, de gestión de esos territorios, de gestión de los recursos biológicos incluso y de los recursos genéticos. Entonces para mí es interesante por lo menos que ya se esté teniendo en cuenta, ¿no? Que nos desligamos ya de procesos como el de la Revolución Verde. Hay el peligro que tú mencionas, William, en que, listo, eso puede ser otra figura, pero así como nos vendieron el etnodesarrollo, desarrollo desde la concepción capitalista también y desde ese tinte que venía muy fuerte de la Revolución Verde, pues también, digamos, existe ese peligro. Pero cada vez las comunidades son más veedoras
cada vez las comunidades también están, digamos, más al pendiente y hay una veeduría ciudadana sobre ese tipo de procesos. En caso de que los procesos no sean transparentes, pues básicamente las comunidades tienen que estar muy pilas y cerrarse a las cosas que crean que no les convienen, ¿sí? Si hay alguna entidad que les propone algo y es algo que no sea transparente, pues caramba, cerremos las puertas o hablemos claro, mire, si usted a mí no me da toda la información del caso, si la información no es transparente, si nosotros no estamos involucrados dentro de ese proceso de ordenamiento territorial, pues no vamos, no colaboramos, ¿sí? Entonces, digamos, hay esas particularidades con el tema. Y estar muy alerta con lo que se ofrece. No simplemente las palabras bonitas y demás, porque lo que propone la academia desde el tema de la bioculturalidad es soslayar esa brecha que había entre lo biológico y lo cultural, esa parcelación del conocimiento, que en parte nos ha hecho daño, ¿sí? Porque no ha dejado que una visión mucho más de conjunto atienda esos territorios y se den los territorios. Entonces, por ese lado, hay una disyuntiva interesante con respecto a lo que se venía haciendo en términos de gestión socioambiental. Con relación al tema de la sentencia, pues básicamente es falta de voluntad política. El tema de los conocimientos tradicionales sigue siendo un tema pintoresco, exótico, de folclore para algunos tomadores de decisiones. Obviamente para muchos políticos ni siquiera existe. Uno le puede preguntar a cualquier político de alto rango, oiga, ¿usted qué opina sobre la política de conocimientos tradicionales? ¿De qué? ¿Y eso para qué? ¿Sí? Se los puedo asegurar. Entonces, es falta justamente de esa voluntad política, es falta de espacios. Yo creo que también a la academia le ha hecho falta un papel preponderante en asumir el debate. Esta serie de debates, los debates relacionados con la diversidad biológica, con la diversidad cultural, deberían ser de primera mano, debería estar a la orden del día, justamente para ejercer una presión que nos lleve de pronto a generar unas políticas públicas claras y adicionalmente unas políticas de Estado. O sea, el tema de la biodiversidad y el tema de la bioculturalidad debería ser una política de Estado y no exclusivamente desde esa visión que se está dando, que es esa visión de las industrias culturales, de la economía naranja, ¿sí? De cómo estos otros conocimientos, estas otras formas de ser, estos otros diseños, los puedo negociar, podemos sacar réditos económicos con eso, podemos montarnos en la vía del desarrollo como lo conocemos y como lo hemos vivido a través de esas otras formas de conocimiento. Pues no. Una política de Estado desde la diversidad y desde un proyecto de nación tiene que ser justamente desde esa visión mucho más holística. Y en eso la academia juega un papel muy importante. Los tomadores de decisiones tienen que capacitarse, ¿sí? Y necesitamos un recambio. Necesitamos un recambio en términos de nuestra dirigencia, porque nuestra dirigencia, con todo el respeto lo digo, ha sido torpe, absolutamente torpe con esto. O sea, tenemos el país más biodiverso casi del planeta por área, por kilómetro cuadrado, y estamos pensando en hacer un puerto en Tribugá, en una de las zonas más biodiversas del planeta, en arrasar selvas. No tenemos una política coherente con el tema de la deforestación, mucho menos con los temas culturales. Entonces es ese tema de la voluntad política, y yo creo que también no solo a la academia le corresponde comenzar a presionar, sino a la movilización ciudadana, a la acción colectiva. Si no nos vamos a la movilización colectiva, a la veeduría, a estar pilas con las cosas que nos está sucediendo, pues lamentablemente van a seguir gobernando como quieren, ¿sí? Y no es darle un tinte, digamos, a esto politiquero, sino son las cosas como están sucediendo. Y hacen parte porque todo esto tiene un trasfondo político muy fuerte y muy importante. Y es la manera como vamos a asumir el futuro de nuestro país, de nuestras comunidades, el futuro de nuestros hijos.
Gracias, Álvaro. Sí, precisamente, pues con lo que pasó ahora con la Minga, ese acto de fortaleza de los compañeros NASA, Isaac, House y otros que pues estuvieron en esa dinámica, y lo que veo es que cada vez uno evidencia es esa discriminación a nivel de justicia epistémica, que para nosotros es más la práctica, es el hacer, el caminar, en términos de esa búsqueda de la resistencia. Y uno, por ejemplo, no ve en la Constitución las palabras memoria como la minga, y entonces aún no ha habido un reconocimiento ahí. Tengo una inquietud acá de una integrante del semillero. Ella dice, tengo una pregunta. Se dice que estamos ante una cuarta y hacia una quinta revolución tecnológica basada en una cultura digital sostenida por grandes corporaciones que están pensando en una singularidad del conocimiento. De hecho, hay una universidad de la singularidad en California. Entonces, la inquietud es cómo entrar a dialogar los saberes ancestrales con estas dinámicas de capitalismo cognitivo, si, por ejemplo, deben entrar a manejar lenguajes digitales como la programación o no. Esa es la inquietud que nos comparte Eliana. Pues Eliana, una pregunta compleja. Está para una buena tesis doctoral, oye. Sí. Pero muy interesante, muy interesante. Yo quiero hacer como una extrapolación también con lo que sucede con los medios hegemónicos, digamos, en nuestro país. ¿Sí? Si no comenzamos a generar una comunicación alternativa, una comunicación desde los territorios, una comunicación propia que trate de hacerle contrapeso a esa hegemonía o ese capitalismo cognitivo que señalas, pues, es difícil. Y creo que es la vía. ¿Y cómo se lograría, digamos, esa integración en un escenario de este capitalismo cognitivo? Pues caramba, tenemos que ingeniarnos la forma. Esta serie de conversatorios, pequeños puntos de fuga que puedan ir consolidando movimientos ciudadanos, movimientos comunitarios que nos lleven de pronto a la comunalidad, ¿sí? Creo que es la forma de contrarrestarlos. Por lo pronto no se me ocurre otra. Lo interesante es que dentro de las mismas comunidades ya se están dando procesos de autonomía en términos de imagen, en términos de comunicación, ¿sí? O ya se están dando, no, vienen desde hace mucho tiempo. El tema de las emisoras comunitarias, etcétera. Por eso es, por ejemplo, los gobiernos abiertamente fascistas, lo primero que cierra son los canales de comunicación, llámese emisoras, televisión, etcétera. Eso sucedió ahorita en Bolivia, de las comunidades. Porque esos canales ya habían comenzado a trabajar en red y habían comenzado a generar procesos autonómicos para frenar y enfrentar justamente los poderes hegemónicos, ¿sí? En términos de la comunicación. Acá pasa lo mismo con los medios masivos de comunicación, pero digamos, a través de las plataformas virtuales se ha logrado como mantener a la gente un poco más consciente, por lo menos los que están directamente interesados. Hay que ampliar esas redes, hay que ampliar esos, entre comillas, conatos, ¿sí? Para que comencemos a generar trabajo conjunto. No sé si respondí a tu pregunta. Gracias, Álvaro. Y como una última inquietud o a manera de propuesta, no sé, desde su experiencia, había un punto relacionado con cuál sería el rol de todo esto en el marco de la dinámica de la educación. Y esto pues estamos precisamente en una licenciatura que es la etnoeducación, y pues estamos como pensándonos todos estos asuntos.
y creo que es importante pensar desde su experiencia, desde todo ese andar, cuál sería como esa propuesta para que la educación asuma un rol importante en esta perspectiva de los territorios bioculturales y sobre todo cómo pensar procesos pedagógicos de reexistencia para la inclusión de los saberes ancestrales, llámese currículos, llámese en educación propia, llámese educación rural, inclusive las universidades, y con la lucha de que también sea un espacio muy amplio, también en los espacios ministeriales del Estado. Bueno, el rol de la educación es fundamental también, es muy importante, justamente en estos procesos de formación como en el que se está dando en la Unicauca, que es un departamento y es una región, digámoslo así, todo el suroccidente colombiano que tiene tanta riqueza en términos bioculturales, cómo ir incluyendo dentro de esas mallas curriculares, por ejemplo, el tema de conocimientos tradicionales. Ir incluyendo los temas críticos, de ciencia crítica, que los muchachos se comiencen a cuestionar cómo están las cosas, ¿sí? Se comiencen a cuestionar incluso la misma educación que les están dando desde un punto de vista crítico y constructivo, pues creo que es necesario justamente desde esos procesos de comunalidad, desde esos procesos de empoderamiento territorial, de empoderamiento de las comunidades, que las comunidades comiencen, desde luego, si hay el vínculo con otros actores, pues me parece muy adecuado, pero que comiencen a gestionar su propia educación, sus propios procesos educativos. Lo hemos visto de manera exitosa, por ejemplo, en México, con los caracoles zapatistas, en donde hay una educación muy completa, una educación muy crítica, interesante de los procesos, digamos, hegemónicos, y creo que pueden comenzar a generar procesos locales que pueden comenzar a propagarse a otras escalas. Pero la educación definitivamente, si queremos hacer reformas estructurales, la mayor reforma estructural es esa. El cambio de paradigmas dentro de la misma educación y adicionalmente generar una sociedad del saber, una sociedad del conocimiento, no una sociedad en donde se generen técnicos exclusivamente para las necesidades del mercado, sino un proyecto educativo que ligue justamente nuestra biodiversidad y nuestra diversidad cultural, que sea consciente de ello. A mí me sorprende la manera, yo soy bastante activo en redes sociales, en Facebook no tanto, pero sí en Twitter, y me sorprendió la manera tan xenofóbica y la manera tan despectiva y tan ignorante que se referían a la minga, con unos términos absolutamente racistas y deplorables, ¿sí? Que lo único que denotan es falta de educación. O sea, uno ve y es gente que habita ciudades, que en teoría tiene acceso a los procesos educativos, pero ahí se da uno cuenta de las falencias que hay por temas como esos, por temas de un racismo estructural, ¿sí? De un patriarcado también, digamos, estructural, enquistado en las instituciones también como la educación. Entonces hay que comenzar a generar puntos de fuga, hay que comenzar a cambiar las cosas, de paradigmas. Les decía yo de la experiencia con la Corporación Autónoma Regional, pues ha sido muy interesante porque es dentro de la misma entidad, dentro de la misma institución, comenzar a mostrar los beneficios de otras formas de generar gestión en términos de participación, en términos de una visión mucho más amplia desde el punto de vista biológico y cultural, lo biocultural. Entonces eso aplica también para la educación. Recordemos que hasta hace poco no tendríamos, y creo que todavía no tenemos, ustedes me corregirán, el tema de las cátedras de historia. Eso es absurdo.
Eso es inconcebible. O sea, un país que no conoce esa historia está jodido. Excúsenme la palabra tan coloquial, pero estamos fregados si no somos conscientes de los procesos históricos que hemos vivido. Entonces se trata justamente de comenzar a generar, así sean pequeños cambios, pero dentro de nuestra academia, estos espacios, dentro de los distintos semilleros, grupos de investigación, abrir la cabeza, abrir el corazón, ¿sí? Y comenzar a crear dentro de esa diversidad. Muchas gracias, Álvaro. Aquí la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales del Departamento de Estudios Interculturales, la licenciatura en Educación, el semillero Biolugarología, Memorias y Sabidurías Ancestrales, pues quiere agradecer por ese espacio que nos ha brindado en este día para compartir sobre sistemas de conocimientos tradicionales, perspectivas en torno a su importancia en la resistencia de comunidades rurales dentro de la asignatura Lenguajes y Saberes en el Nuevo Mundo, que se dio de forma virtual. Y desde la voz Kamentra, pues queremos compartirle esta palabra que se llama Angus Wabnights, pues que significa pájaro silbador, que es uno de los, para nosotros es muy importante, que es el relojero natural, que es el que nos avisa a la hora de tomar el café, el que nos avisa a la hora del avío, como decimos, la merienda, cuando estamos en las mingas, las cosechas de maíz, con la siembra. Este pájaro siempre está ahí. Pues bueno, es la hora de que descansen y tomen café. Entonces, le llamamos así, Angus Wabnights, el pájaro silbador. Y de fondo, pues es una acuarela que hay, que yo pinto un poco, y es como también expresar ese agradecimiento por ese andar y caminar y esa lucha de la inclusión de esos sistemas de conocimientos tradicionales en diferentes ámbitos, ya sea de la ciencia o también de los mismos procesos comunitarios. Muchas gracias, Álvaro, y esperamos contar con usted para una próxima oportunidad. Hombre, William, a todos los asistentes, muchísimas gracias. Para mí ha sido un gusto. Lástima, les quedé viendo el video, pero se los haré llegar junto a la última publicación que tenemos, que justamente también va en esta línea. Muy agradecido, ha sido un espacio muy interesante. Siento un profundo respeto, una profunda admiración por el pueblo Kamsha. Creo que tú lo sabes, William, entonces pues me voy memoriandando con el trinar de este pájaro silbador. Muchísimas gracias, y pues cuando quieran volverme a invitar, con mucho gusto. Ahí estaremos prestos. Y pues nuevamente los felicito por el espacio que están estructurando, muy interesante, y mucha suerte con próximos encuentros y eventos. Muchas gracias, Álvaro. Igual a todos los estudiantes de la licenciatura, también a los integrantes del semillero Biolugarología, por habernos acompañado, y nos vemos en el próximo encuentro. Saludos. Un buen día para todos. Muchas gracias. Chao, muchas gracias. Hasta luego.